Si vamos por favor allí a abrir nuestras Biblias en Filipenses. Capítulo 1. Vamos a continuar en lo que hemos estado estudiando en Filipenses. Capítulo 1, hemos visto que fue el apóstol Pablo quien escribió esta carta a la iglesia que estaba en Filipos, ¿verdad? Iglesia que el apóstol Pablo, bajo su ministerio, había comenzado. Amaba mucho a los hermanos. Eran hermanos tan queridos, los hermanos filipenses, que el apóstol Pablo les recuerda con mucho amor, con mucho cariño, les habla acerca del agradecimiento que él tiene. En versículo 3 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. No eran simples palabras de Pablo, no es que solamente lo decía por cortesía. Hemos visto que en las diferentes cartas que el apóstol Pablo escribió, pues cada una de las cartas tiene diferentes propósitos al haber sido dirigidas a diferentes personas, ¿verdad? Diferentes iglesias. Por ejemplo, a los hermanos de Corinto, a los corintios, ¿verdad? A los hermanos de Corinto, el apóstol Pablo les escribe en su primer carta en un tono de reprensión. Muchas cosas que habían estado haciendo mal, entonces el apóstol Pablo tiene que estar corrigiendo muchas deficiencias que se tenían en la iglesia, ¿verdad? En la segunda carta que tenemos, segunda carta a los Corintios, escribe con un tono más de amor por esos hermanos, porque habían aceptado la corrección que el apóstol Pablo les había estado escribiendo en su primera carta. Y así cada una de las cartas vemos que son distintas. Bueno, los hermanos filipenses eran hermanos muy queridos, y cuando el apóstol Pablo se dirige a ellos diciendo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, nuevamente no eran palabras de cortesía, no eran palabras solamente para hacerlos sentir bien, sino que realmente el apóstol Pablo le daba gracias a Dios cada vez que se acordaba de estos queridos hermanos de los filipenses. Vamos a orar para comenzar este estudio. Amado Dios, te damos gracias por este día, gracias por esta hora en la que podemos estar reunidos en tu nombre. Pedimos, Señor, que tú hables a nuestro corazón por medio de tu palabra. Por favor, Señor, que sea tu Espíritu Santo, nuestro Maestro, quien nos enseñe cada una de las verdades que estaremos viendo. Señor, por favor, ayúdanos a comprender las Sagradas Escrituras. Como lo mencionamos acerca del salmista: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Pedimos que así sea, Señor, que tú hables a nuestro corazón por medio de tu palabra, y que podamos ser enseñados, redarguidos, instruidos en justicia. Por favor, ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Lo pedimos. Amén. Bueno, en esta carta que hemos comenzado a estudiar, hermanos, hemos visto esto solamente ha sido algo introductorio para la carta, porque comenzamos viendo en el capítulo 1, al principio vimos que uno de los propósitos por los cuales el apóstol Pablo escribe esta epístola a los hermanos filipenses era para hacerles ver que por encima de las circunstancias hay un don, hay una bendición que toda persona que ha confiado en Cristo como Salvador personal tiene ese don, tiene esa bendición, y es que por encima de las circunstancias uno puede gozarse, ¿verdad? Entonces es una carta llena de gozo, es una carta donde el apóstol Pablo le está recordando: gócense, regocíjense, ¿verdad? Hay que estarnos gozando. Entonces ya habíamos visto como algo introductorio que uno de los propósitos por los cuales Pablo escribe a la iglesia de los filipenses es para recordarles del gozo, es para hablarles acerca del gozo que se puede tener independientemente a las circunstancias que estamos viviendo. Me está yendo mal, no significa que no puedo tener gozo, sino que en medio de mis pruebas puedo gozarme y debo gozarme.
Y qué manera de respaldar lo que él está diciendo, porque él está preso, él está en una cárcel. Cuando está escribiendo esta epístola, creemos que está en una cárcel en Roma. Y entonces desde la cárcel él escribe una carta llena de gozo con el propósito de mostrarles a los hermanos filipenses que por encima de sus circunstancias hay un gozo disponible en cada cristiano que decide estar gozoso. Amén. Entonces vimos que uno de los propósitos fue hablarles acerca del gozo, pero no fue el único propósito. Vemos que la semana pasada vimos que también otro de los propósitos del apóstol Pablo era prepararlos para el día de Cristo, para que sean irreprensibles para el día de Cristo. Esto ya lo vimos en el capítulo 1, donde Pablo les habla, ¿verdad? Para que sean irreprensibles para el día de Cristo. Entonces, en segundo lugar, vemos que el propósito del apóstol Pablo al escribirle a los hermanos era que ellos entendieran que un día se presentarán delante de Dios, un día todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, y el propósito de Pablo es que ellos sean irreprensibles ese día, que no haya nada de qué avergonzarse, que no haya nada de lo cual decir, ay, ¿por qué malgasté mi tiempo, Señor? ¿Por qué desperdicié los dones? ¿Por qué no dediqué más tiempo en esto? ¿Por qué no hice algo para el Señor? Sino que podamos realmente ser irreprensibles en el día de Cristo. Ese es otro de los propósitos por los cuales el apóstol Pablo le escribió. Y lo que vamos a ver hoy, hermano, es que un tercer propósito por el cual el apóstol Pablo está escribiendo es para corregir algunos problemas que la iglesia había estado teniendo. Dije en tercer lugar, hermanos, el propósito por el cual el apóstol Pablo está escribiendo esta carta es para corregir algunos errores, algunos problemas que la iglesia está teniendo. Y nuevamente, hermanos, el corazón del apóstol Pablo siempre fue un corazón como de un pastor, que él no podía como nada más pasar por alto. Cuando vemos la carta a los Corintios, vemos que es el corazón de un pastor por la iglesia. Y tiene que regañarlos, tiene que reprenderlos, tiene que decirles que no tienen por qué tener divisiones. Tiene que reprenderlos porque Cristo no está dividido y la iglesia no debe estar dividida. Los reprende por pecados que se habían estado cometiendo, porque dentro de la congregación se había estado no solamente se estaba cometiendo el pecado, pero estaba aceptando que un hombre estuviera viviendo con la mujer de su padre, cosa que ni siquiera los incrédulos hacen. Y el apóstol Pablo está maravillado y dice, ni siquiera los incrédulos hacen esas cosas. ¿Cómo la iglesia se está permitiendo eso? ¿Cómo la iglesia no se les dice nada? ¿Cómo la iglesia están envanecidos los hermanos? Hacen como que no ven lo que saben que están viendo. Y entonces, ¿por qué, hermano? Porque en su carta él trata problemas, él resuelve problemas del matrimonio en capítulo 7, en capítulo 8 lo sacrificado a los ídolos. Y cada uno de los capítulos, si usted se fija, tiene un propósito para corregir algo. En la cena del Señor, ¿verdad? Cómo es que no estaban tomando con seriedad la cena del Señor, y por eso Pablo tiene que escribir para corregir eso. Entonces, a los hermanos filipenses no es la excepción. Él tiene algo que decirles que se debe corregir. Ahora, déjeme decirle, hermano, que una de las mejores iglesias es esta. Una de las mejores iglesias neotestamentarias, es decir, una de las mejores iglesias del Nuevo Testamento son los filipenses. Porque en esta carta, hermano, se le habla a hermanos maduros en la fe. En esta carta se le habla a hermanos que aunque recientemente habían recibido a Cristo como su Salvador, habían tenido la madurez, porque inmediatamente que Pablo salió, cuando vimos también en la semana pasada que
el recorrido de Pablo en su segundo viaje misionero, él llegó a Filipos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la visión del varón macedonio que le dijo, pasa a Macedonia y anúncianos la palabra? El Espíritu Santo le estuvo dirigiendo de cierta manera para que él llegara a Filipos. Y es como llegó a Filipos. Pero recuerden que para poder llegar a Tesalónica, que es otra de las iglesias del Nuevo Testamento, tuvo que haber pasado primero por Filipos. Y la Biblia nos dice que cuando llegó a Tesalónica, en Filipos habían tenido muchas pruebas y habían sido despojados. Bueno, el apóstol Pablo está escribiéndole a estos hermanos que le mandaron ofrenda a Pablo cuando dice, aún me enviasteis una y otra vez para mis necesidades, cuando él estaba en Tesalónica. Fue una iglesia, hermano, que no necesitó 20, 30, 40, 50 años para mirar por las necesidades del siervo de Dios. Fue una iglesia madura, hermano, que no esperó a que hubiera más gente, a que fuera una iglesia numerosísima para entonces poder apoyar la obra misionera, sino que esta iglesia, hermano, muy querida por el apóstol Pablo, había sido una iglesia madura que, aunque tenía poco de haber sido establecida, amaban tanto al siervo de Dios que les había anunciado la palabra de Dios, que ellos le estaban apoyando económicamente. Y cada vez que se podía, ahí estaba una iglesia que amaba al siervo de Dios. Y esto muestra la madurez en una iglesia. Y en Filipenses, hermano, vamos a ver algunos de los problemas, algunas otra de las razones por las que Pablo tiene que escribir una carta a los hermanos. Número uno, ya vimos, ¿recuerdan? Primeramente, él les escribió para recordarles del gozo, ¿verdad? Que encima de las circunstancias, el gozo en la vida del cristiano puede estar presente. Número dos, vimos que él les estaba preparando, él les escribió para que fueran irreprensibles para el día de Cristo. Y número tres, otra de las razones, hermano, por la que el apóstol Pablo está escribiendo es para corregir ciertos problemas que se estaban teniendo. Recuerde, era una de las mejores iglesias del Nuevo Testamento, porque no hay tanto que regañar, no hay tanto que corregir, no hay tanto que hacerle mención, ¿verdad? Porque había sido una iglesia obediente. Por eso Pablo les dice, así como obedecéis en mi presencia y también en mi ausencia, cuando no estoy, ustedes son obedientes. Era una iglesia ejemplar, hermano, una iglesia amorosa, una iglesia servicial. Pero aparentemente ellos tenían un problemita, hermanos. Capítulo 2, versículo 1 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, ¿qué es lo que ellos tenían? Todos ellos tenían, hermano, amor, comunión del Espíritu, afecto entrañable, misericordia, y dice, completad mi gozo, ya nada más completen mi gozo, dice, sintiendo lo mismo. ¿Por qué, hermanos? Porque parece ser que esta iglesia, hermano, había estado teniendo algunos problemitas entre sí. No estaban en un mismo sentir. No estaban en un mismo sentir, y por eso Pablo les escribe con mucho amor a una iglesia muy amada por Pablo y una iglesia que amaba a Pablo. Completen mi gozo sintiendo lo mismo.
sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ahora es que él se propone al escribir esto, hermano, decirles que debe ser una iglesia con el mismo sentir. Porque aquí es donde ellos estaban fallando. Había aires de superioridad entre hermanos. Ya no se tenía el mismo sentir que se tiene en Cristo. No se tenía el mismo sentir que todo hijo de Dios debe tener con sus hermanos en la fe. Y les dice, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, y dice, sintiendo una misma cosa. Y él les dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hermanos, les dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Hermano, Filipos era una provincia, ¿verdad? Que tenía muchos recursos económicos. Era una ciudad, hermano, donde había mucho dinero, donde había trabajo, donde había de todo, hermano. Entonces, esa provincia no pagaba impuestos, era realmente muy privilegiada económicamente. Y esto se prestaba probablemente a que hubiera un sentir de superioridad sobre otras personas. Y entonces Pablo les dice, hermanos, debemos sentir lo mismo, porque somos hermanos, porque debemos tener y ahora, ¿qué mejor ejemplo les pone ahora el apóstol Pablo que el sentir de Cristo? Porque aunque hubiera hermanos, quizás empresarios entre ellos, hermanos que tenían compañías, hermanos que tenían negocios, y entonces venían a la iglesia y imagínense una persona con negocios, con empresas, exitoso en esto, ¿verdad? Y entonces llegaba a la iglesia y este hermano veía a alguien a su lado y probablemente la tendencia era, yo soy mejor que él porque yo soy un empresario, porque yo tengo un negocio, porque yo esto, ¿verdad? Entonces, si había ese tipo de aire de superioridad entre los hermanos en la congregación, ahora Pablo les tiene que decir, hermanos, hay que tener un mismo sentir. No hagan nada por contienda, no hagan nada por vanagloria. Estímense cada uno a los otros, ¿verdad? Como superiores al mismo. Y les dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y qué mejor ejemplo? De ahí, ¿quién puede rebatir lo que el apóstol Pablo está diciendo? ¿Quién podría ponerse a discutir con él y decirle, no, Pablo, pero es que en Cristo no hubo este sentir? No. Haya este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es a lo que somos llamados. Ahora, no estamos estudiando esta carta, hermano, porque como lo he dicho, Pablo le escribe a los hermanos filipenses, literalmente, hermano, fue una carta que él escribió con su puño, con esa pluma, ¿verdad? Con tinta. Él escribió esta carta estando en una cárcel y la envía a una iglesia, literalmente, era una iglesia, hermano, que existió históricamente. Una iglesia donde había hermanos como nosotros, salvados por la gracia de Dios. Y él les escribe allí, a esa iglesia en particular. Pero recuerde lo que nos dice segunda de Timoteo,
3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, incluye los filipenses, e incluye la carta a los filipenses. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Toda la escritura, hermano, está incluyendo Filipenses. Y aunque fue escrito a una iglesia en particular, nosotros nos apropiamos como cristianos, como hijos de Dios. Toda la escritura es inspirada y es útil para nosotros. Esto es, hermano, para que nosotros podamos aprender de ello. Ahora, ¿qué enseñanza nos da el Señor a través de estas reprensiones o de estas correcciones que el apóstol Pablo da a la iglesia? Número uno, hermano, estamos siendo del mismo sentir. Sentimos lo mismo, teniendo un mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. ¿Acaso, hermano, estamos siendo de un mismo sentir en nuestra iglesia? Versículo 2. O quizás, hermano, hay divisiones. Quizás usted forma parte de un grupo, que no debe haber grupitos en la iglesia, ¿va? Pero usted forma parte de un grupito, del grupo selecto de la congregación. O usted y yo estamos siendo del mismo sentir. Estamos corriendo hacia el mismo objetivo, hermanos. Estamos yendo hacia la misma meta, o cada quien está buscando lo suyo propio. O cada quien está corriendo para sus propios intereses. La enseñanza espiritual que Dios nos da a través de esta epístola es que no debe haber ese tipo de diferencias. Todos debemos tener un mismo sentir. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa, hermanos. Qué bendición cuando venimos a la casa de Dios y la paz de Dios gobierna nuestros corazones. Qué bendición venir a la casa de Dios, hermano, y no estar peleado con un hermano o con otro hermano, ¿verdad? Y llegar y darle un fuerte apretón de mano, decirle, hermano, Dios te bendiga. Qué bendición que podamos venir a la iglesia, hermano, y en un mismo sentir, si entendemos, ¿verdad? Un mismo sentir que se tiene, hermano, que cuando cantamos, le cantamos al Rey de los Reyes y estamos en un mismo sentir toda la congregación. Y estamos escuchando un testimonio de algún hermano y antes que, ¿por qué él sí le fue bien? ¿Por qué él sí lo bendice el Señor? ¿Por qué él sí tiene y yo no tengo? ¿Por qué él esto y yo no? En vez de tener ese tipo de divisiones, se tiene un mismo sentir entre los hermanos. Amén. Y uno bendice al Señor por la bendición que Dios le dio a fulanito. Es un mismo sentir, hermano. Que cuando un hermano se goza, tú te gozas también. Pero ¿qué pasa en nuestras congregaciones, hermano? Que no podemos ver crecer a un hermano en la fe. Me molesta, me incomoda ver que aquel hermano que tiene menos tiempo en la casa de Dios ya sabe más que yo. ¿Pero qué exhibe esto, hermano? Inmadurez de mi parte, carnalidad de mi parte. ¿Por qué él si tiene poco tiempo ya sabe más versículos? ¿Por qué si es más chico, es más joven que yo? ¿Y por qué? ¿Por qué si él casi ni tiene dinero? ¿Y por qué sabe más que yo? El problema, hermano, que se puede presentar en nuestra congregación es que no seamos del mismo sentir. Y fíjese, era una buena iglesia los filipenses, hermano. Pablo les habla con todo amor, con todo cariño, les reconoce sus logros, su fidelidad, su amor, su entrega, su consagración. Todo esto el apóstol Pablo lo reconoce. El amor que le tenían al haberle enviado una y otra vez para sus necesidades.
Aún una Tesalónica me enviaste para mis necesidades. Era una iglesia muy buena, pero estaba fallando en el sentir que debe haber como cristianos. Por eso, número uno, hermano, unánime sintiendo una misma cosa. Y en versículo 13 les tiene que decir, nada hagáis por contienda. Que sus motivaciones no sean contenciosas, que sus motivaciones no sean por un pleito, que su motivación en venir no sea por ser el mejor, que su motivación no sea mostrar lo que usted es económicamente o lo que usted es, lo que ha avanzado espiritualmente, que no haya esa clase de motivaciones. Dice, no haga nada por contienda. No hagan nada por vanagloria. Es que yo quiero ser reconocido en la congregación. Es que yo quiero que mencionen mi nombre, que reconozcan, que sepan lo que yo hago en la iglesia. No, dicen, no hagan nada por contienda, no hagan nada por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a mí mismo. Y qué difícil es esto, hermano. Aparte de tener un mismo sentir, sintiendo una misma cosa, debemos mirar a los otros como superiores a nosotros mismos. Y digo, qué difícil fue sin duda alguna para los hermanos filipenses, que aunque eran buenos hermanos, qué difícil era. Y Pablo les tiene que escribir, les dice, ve a tu hermano como superior a ti mismo, no eres mejor que él. No, pero es que sí, yo sé más. Es que yo toco un instrumento y por eso soy más. No veas a alguien no te veas a un lado de un hermano como superior a él, pero al contrario, velo a él como superior a ti mismo. Como superiores a uno mismo. La enseñanza espiritual que Dios nos da entonces en nuestra vida, hermanos, es que en nuestra iglesia debemos ser de un mismo sentir. Debemos mirar a los demás como superiores a nosotros mismos. Tenemos el mejor ejemplo, que es el Señor Jesucristo. Cuando Él lavó los pies de los discípulos, hermano, el apóstol Pedro no quería ni siquiera que el Señor se acercara y le limpiara los pies. Él se sentía, claro, indigno, pero Él está diciendo, no me lavarás los pies a mí. El Maestro está dando el ejemplo. El Maestro está tomando forma de siervo y Él está como un siervo, literalmente sirviendo como un siervo. Esta tarea, hermano, no era para el Rey de Reyes. Esta tarea de limpiar los pies de los discípulos no era tarea del Maestro, era tarea de los más bajos, pero Él está poniendo el ejemplo, nos está dando un ejemplo de servicio. Que cuando venimos a la iglesia no debemos sentirnos superiores a ningún otro hermano, pero debemos ver a los demás hermanos como superiores a nosotros. Sin importar el tiempo que tenemos en el Señor, sin importar el conocimiento que tenemos, o quizás el conocimiento nos da mayor responsabilidad y nos hace más responsables de ser siervos. Pero no debe importar, hermano, cuánto has hecho por el Señor. No eres superior a nadie. Pero es que yo hago más. Yo sirvo más. No mires a tu hermano como inferior a ti, sino mírale siempre como superior a ti mismo. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Por qué les tiene que decir que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús? Porque no lo había, ¿verdad? ¿Por qué le tiene que decir que haga esto? ¿Por qué te tienen que decir peínate? Porque no estás peinado, ¿verdad? ¿Por qué nos dicen báñate? Porque no estamos bañados. Bueno, el apóstol les dice
haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no lo había, hermano. Si era una iglesia servicial, si era una buena iglesia, pero no había este sentir en todos los hermanos. Y el propósito del apóstol es escribir para que sean de un mismo sentir. Amén. El cual siendo, versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, hermano. Ahora, no nos está hablando que él dejó de ser Dios. Esto es lo maravilloso, esto es lo increíble de todo, que el Dios eterno se despojó de su gloria allá en los cielos y se humilló tomando un cuerpo como el nuestro. El Dios hecho hombre, que fue 100% hombre, que fue 100% Dios, anduvo entre nosotros. Se humilló de tal manera, hermanos. El simple hecho de tomar un cuerpo como el nuestro fue una humillación para el Rey de Reyes. Pero Él tuvo por superior la salvación de las almas y pagó el precio tomando forma de siervo. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se habla de un rey que había en una de las tribus en África, donde este rey era un rey que amaba a su gente. Y en una ocasión le dijeron a este rey que uno de sus sirvientes había caído en un pozo. Allá hacían agujeros, ¿verdad? Para poder llegar a donde había el agua y entonces formar un pozo. Entonces uno de ellos había caído a uno de esos hoyos, lo suficientemente profundo para no poder salir por sí mismo. Y no solo esto, pero al haber caído, se había quebrado uno de sus pies. Y ahí está el siervo imposibilitado de salir. El rey no pudo pasar por alto esta noticia y el rey tenía un sentir muy especial por su gente. Y él no esperó a que alguno de sus sirvientes bajara y le ayudara. Pero el rey, hermano, estando vestido con su corona y con su ropa real, hizo a un lado este traje honorable, se quitó esa corona y se fue a ese lugar para descender y poder ayudar a uno de sus siervos. Y dice que él lo tomó y lo echó sobre sus hombros para entonces poder ayudarlo y poder salir y sacar a este siervo que no podía por sí solo salir. Este rey no dejó de ser rey, ¿verdad que no? Este rey no, por haberse quitado su ropa real, por haberse quitado esa corona, no dejó de ser un rey, pero se despojó de algo tan glorioso y se humilló para ir y ayudar a uno de sus sirvientes. Esta es una analogía de lo que Cristo hizo por nosotros. No dejó de ser rey, no dejó de ser Dios por haberse despojado por gente como nosotros. Y Él vino y nos ayudó porque nosotros estábamos imposibilitados de hacer algo por nosotros. Pablo les recuerda y les dice, hermanos, quiero que haya este sentir que tuvo Cristo. Él siendo el rey, no dejó de ser rey, pero Él descendió, se despojó de su gloria y vino para ayudarnos. Yo te pregunto, ¿has tenido ese sentir alguna vez? Quizás
por alguien, por tu esposa, marido? ¿Has tenido un sentir tan especial por tu esposa que no importa tu nombre? Ay, mujer, pero ¿qué no ves que yo soy quien soy? ¿Qué no sabes que yo soy una persona muy importante en el trabajo? Yo soy el encargado de la limpieza y eh, yo tengo una licenciatura en la escoba y tú me pones a hacer eso. Tengo un doctorado en el trapeador ahí en mi trabajo y tú piensas, ¿con quién estás hablando, mujer? No, 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 hermano. Que tengamos un sentir, hemos tenido un sentir como el que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Este sentir debe haber en nosotros, amén. Esposo, debemos tener un sentir especial por nuestra esposa, donde no nos vemos superiores a ella, pero estamos para servir. Esposa, que ves a tu marido no menospreciándolo, no diciendo, pues, es poca cosa este hombre, no, sino que tú le ves como superior a ti. ¿Qué tal, hermano, en la congregación? ¿Acaso hay la posibilidad aquí en nuestra iglesia de que nos estemos mirando unos a otros como superiores a otros hermanos? Yo sé más, yo memorizo más, yo hago esto más. Y no estoy diciendo que esté mal esforzarnos, estoy hablando del sentir que debe haber en nosotros. Qué bueno que se esfuerce, qué bueno, no estoy diciendo que no, qué bueno que aprenda un instrumento, gloria al Señor. No es fácil, pero va a ser diligente en su trabajo de aprender. Va a esforzarse, va a hacer algo, pero el sentir no debe quitarse. Va a aprender, no para sentirse mejor que otro, pero para servir a la congregación tocando un instrumento, para servir al Señor. Y que este sentir, hermano, exista en todos los cristianos. Pablo tiene que escribir, hermano, para hablarle a los filipenses, especialmente del sentir que debe existir en los creyentes. Versículo 2, el apóstol Pablo dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, o sea, ellos obedecieron en su presencia, dice, sino mucho más ahora en mi ausencia. Él les recuerda, ocúpense en vuestra salvación. Ya nos habla, hermano, él corrige el tema del sentir, ¿verdad? Es una buena iglesia, una iglesia que está creciendo, una iglesia que está sirviendo, una iglesia que ve por la obra misionera, pero él les dice, quiero que mejoren en su sentir unos para con otros y que adopten ese sentir que Cristo tuvo por nosotros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén. Pero en segundo lugar, el apóstol Pablo tiene que escribirles para recordarles a los hermanos en versículo 12, así como me han obedecido cuando yo estuve allí y me obedecen ahora mucho más, ahora que no estoy allí, ocúpense, obedézcanme en esto, ocúpense de su salvación. Dedíquense en las cosas de su salvación. Amén. Crezcan espiritualmente. Conozcan más al Señor. Todo lo que tiene que ver con vuestra salvación hay que avanzar. No se queden allí. Capítulo 3, el apóstol Pablo les dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguros. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y nuevamente, otra forma en que él está escribiendo para corregir
y para advertir acerca de los malos hombres y sus malas enseñanzas. Guardaos de los perros, dice, y de los malos, guardaos de los malos obreros. Una advertencia. Capítulo 4, versículo 4, regocijaos. Perdón, en versículo 1 dice, así que hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Sigan así, hermanos, estén firmes en el Señor. Ruego a Evodia y a Síntique. ¿Qué les dice a Evodia y a Síntique? Que sean de un mismo sentir en el Señor. Nuevamente, no era solamente general, pero él ahora ya se dirige a dos hermanitas. Ya se dirige y les dice, sean de un mismo sentir. ¿Qué problema había? No lo sé. Quizás las dos servían, pero ay, las hermanas, no se crean. Ay, las mujeres. Oye, es que te dije, hermanita, que no te dije que así no se barría. Ay, hermana, pues tome usted la escoba y entonces ya no me... Yo no sé, hermano, no sé qué había, pero él dice, les ruego, por favor, a Evodia y a Sinti, que sean de un mismo sentir. Que sean de un mismo sentir. Y dice también aquí, en versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Era una buena iglesia, hermano, que tenía pocos puntos que el apóstol Pablo tenía que corregir, pocos, ¿verdad? Pero él no quiso pasar por alto ninguno de estos. El sentir, ¿verdad? Esa hermandad que debe haber. Y entonces él les dice, no estén afanosos por nada, hermanos. Quizás al ser una ciudad próspera, quizás al ser una provincia, hermano, donde había dinero, él les tiene que recordar que nada les quite su paz. No esté por nada estéis afanosos. Quizás noticias que llegaban y el imperio romano va a caer. Por nada estéis afanosos. Es que va a venir una crisis mundial. Es que por la guerra que se está teniendo, se va a disparar el precio de esto y del otro y vamos a estar en una crisis mundial y por nada estéis afanosos. ¿Verdad? Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y con todo ruego y con toda súplica. El camino, nuevamente, Él les está dirigiendo a hacer algo correcto, ¿verdad? Y les dice, no estén afanosos, pero contrario a estar afanosos, ¿qué es? Orar. Oremos, ¿verdad? Oremos al Señor. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que nada te robe tu paz, hermano. Guerra, siempre va a haber guerras, hermano. Siempre ha habido. Usted mire para atrás y de la que no nos tocó vivir, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Hay guerras, sí, hay guerras, hermano. Y después de esa Segunda Guerra Mundial ha habido guerras, ¿verdad?, entre países. Y seguirá habiendo guerras. Por nada estéis afanosos. Enfermedades. Llegó el COVID, ¿verdad? Y entonces acudió al mundo entero, hermano. Por nada estéis afanosos. Esa no fue la última pandemia, hermanos. Digo, fue la última que experimentamos, pero no es la última. Van a venir más pandemias, hermano. Van a venir más enfermedades, ¿verdad? Que van a atacar fuertemente. Por nada estemos afanosos. Pero es que no ve, ya no hay casi
dinero, ya estamos, ya no vale mi dinero, ya la inflación. Por nada estemos afanosos, pero al contrario, sean conocidas nuestras peticiones. Amén. Una buena iglesia, hermanos, una iglesia excepcional, una iglesia ejemplar, que con todo y eso, el apóstol tiene que escribirle para arreglar unos asuntos que ellos tienen. Dios no se conforma, hermanos, Dios no está satisfecho con el bien que estamos haciendo hoy. Podemos hacer mejor mañana. No hemos llegado a un lugar donde decimos, el Señor habla perfectamente bien de mí, todo está bien. No, siempre hay algo que el Señor puede corregir en nosotros. Y siempre hay algo en lo que podemos mejorar. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Durante estos minutos hemos considerado estos pasajes, estos textos bíblicos, Señor, donde nos damos cuenta que otro de los propósitos al escribir esta carta fue para poder tratar problemas que se estaban teniendo. Oh Señor, perdónanos cuando no tenemos el sentir que hubo en Cristo. Fallamos, Señor, constantemente por no tener su sentir. Miramos por lo nuestro, nos sentimos superiores, pero debemos recordar tener un corazón de siervo. Bendice tu palabra, Señor, bendice este mensaje para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos a cantar el último himno para quedar despedidos, número 468, vamos a cantar número 468. Amen.